Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, manda a Israel y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El patrón del pueblo de Dios siempre ha sido una de instrucción continua y sistemática en su palabra. No es algo ocasional ni opcional, es diario y deliberado. La enseñanza verso por verso sigue este mismo principio, línea sobre línea, mandato sobre mandato, como lo dice Isaías capítulo 28, versículo 10. Hola, soy su anfitrión y pastor y productor de cine Gregorio Rangel, y estoy dedicado a una interpretación literal, historical, gramatical, contextual y centrada en Cristo de las Escrituras, porque la palabra de Dios se entiende mejor cuando se interpreta de la manera en que fue dada. Aquí examinamos cómo la Biblia ilumina el curso de la historia, forma la sana doctrina y llama al púlpito a volver a una predicación y enseñanza audaz y centrada en Cristo para el mundo de hoy. El tema de hoy es una generación que se desvía de la palabra, segunda parte. Cuando un pastor enseña verso por verso a través de las Escrituras, hace varias cosas. Primero, honra la autoridad de la palabra de Dios al permitir que el texto, no sus opiniones, dicten el mensaje. Segundo, expone todo el consejo de Dios, no solo las partes que agradan a las personas. Tercero, protege a la congregación del error doctrinal porque cada pasaje se coloca en su contexto. Y cuarto, muestra madurez a los creyentes, entrenándolos para pensar bíblicamente sobre cada área de la vida. Como se mencionó, estos son solo 4 de varios puntos. Estaré proporcionando una lista más amplia más adelante. Sin la exposición verso por verso, las iglesias derivan hacia una enseñanza selectiva que evita las verdades difíciles. Pero cuando una congregación se alimenta consistentemente desde Génesis hasta Apocalipsis, aprende el carácter completo de Dios, su santidad, su gracia, su justicia, su misericordia y su soberanía. ¿Por qué entonces tan pocos pastores enseñan verso por verso? Porque es un trabajo arduo. Existe preparación, oración y precisión. Requiere que el pastor estudie profundamente, maneje el hebreo y el griego, entienda la historia y luche con la doctrina. Le demanda que se mantenga firme en la verdad, aun cuando la verdad ofenda a los hombres, que es muy seguido. El ministro fiel del Evangelio no ha sido llamado a ganar popularidad, sino a proclamar todo el consejo de Dios, como Pablo mismo dijo que él lo hizo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Incluso Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sin embargo, este tipo de predicación a menudo ofende la carne porque expone el pecado y llama al arrepentimiento. Pero las iglesias sensibles al buscador no se rigen por la verdad de la Escritura, sino por los números. Miden el éxito no por la santidad o la fidelidad a la palabra de Dios, sino por la asistencia, los aplausos y el tamaño de las ofrendas. Como advirtió Pablo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Prefieren mensajes motivacionales porque atraen multitudes. Sus sermones están diseñados para agradar, no para convencer, para entretener, no para edificar. Evitan la exposición verso por verso porque ese tipo de predicación hace que la luz de la Escritura caiga sobre el pecado. Y la luz expone las tinieblas, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20.
Una de las razones principales por las cuales no enseñan verso por verso es porque, como mencioné hace un momento, requiere trabajo arduo. Es decir, requiere dedicar tiempo físico leyendo y estudiando, preparando el estudio, muchas veces hasta la 1 o 2 de la madrugada. Pero los predicadores superficiales, ruidosos y sudorosos no quieren invertir tiempo en un estudio riguroso porque son perezosos. Les resulta más fácil improvisar lo que van a decir. Así juegan con las emociones de la gente, con todas sus teatralidades, mientras están en la plataforma de sus iglesias. Sin embargo, si comienzan a hablar contra el pecado, empezarán a perder las multitudes, y con las multitudes el dinero que sostiene sus empresas religiosas. Las Escrituras ya han expuesto esta motivación, diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Como Balaam, corren tras la recompensa, como lo dice Judas, versículo 11. Sus ministerios, aunque aparentan piedad, a menudo están enraizados en el amor al dinero, lo cual la Biblia llama raíz de todos los males, en 1 Timoteo 6:10. Ven su fórmula como exitosa, su supuesto secreto del crecimiento. Pero no es el evangelio de Cristo lo que predican, sino un evangelio humanista y orientado al mercado. Han funcionado los movimientos de declararlo y reclamarlo, palabra de fe y sensibles al buscador en un solo mensaje falso. Prometen riquezas, salud y felicidad en lugar de arrepentimiento o santidad o obediencia. Le dice a la gente lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Son predicadores codiciosos y a su vez hacen codiciosos a sus gentes, ya que el mensaje gira en torno a cómo hacerse ricos para dar más dinero a la iglesia. Pero la Escritura es clara. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, en Gálatas 1, versículo 8 al 9. El verdadero evangelio no apela a la carne, la crucifica. No se conforma a este mundo. Llama a los hombres a ser transformados por la renovación de su mente, como lo dice Romanos 12, versículo 2. Por tanto, el pastor fiel no debe comprometer la verdad, debe mantenerse firme aunque le cueste popularidad, comodidad o apoyo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5, versículo 29. El verdadero ministerio no se trata de construir una audiencia, sino de formar discípulos que amen la verdad. Además, la predicación superficial permite que los falsos maestros prosperen. El movimiento de la palabra de fe, con sus promesas de prosperidad y mensajes centrados en el yo, ha engañado a millones a torcer las Escrituras. Toman versículos aislados fuera de contexto para justificar la codicia. Los predicadores gritan, sudan y venden emociones mientras roban a la congregación su alimento espiritual y muchas veces su dinero. La advertencia de Ezequiel a los pastores de Israel aún resuena hoy. Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a las ovejas engordadas y no apacientan al rebaño, dice Ezequiel 34, versículo 3. Si asiste a una iglesia así, debe preguntarse, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué tolero un lugar que mata de hambre mi alma? ¿Por qué me llamo discípulo de Cristo mientras ignoro su palabra? Es una necedad espiritual ignorar la enseñanza de la palabra de Dios. Quienes lo hacen se privan de la misma verdad que da vida. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Rechazar la enseñanza sistemática porque parece aburrida es preferir la ignorancia sobre el entretenimiento. ¿Encuentras aburrida la enseñanza verso por verso porque le falta entretenimiento o porque expone la superficialidad de tu propia caminata con Dios? El problema no es que la predicación expositiva sea aburrida. El problema es que hemos sido condicionados a desear diversión. El creyente moderno pasa horas viendo series sobre Jesús, pero no puede soportar una hora de estudio expositivo acerca de la vida de Jesús. La ironía es asombrosa.
Cuando sustituyes la edificación por el entretenimiento, cambias la verdad eterna por placer temporal. Cuando una iglesia enseña verso por verso a través de la Biblia, los resultados son profundos. La congregación desarrolla una comprensión consistente del plan de Dios desde la creación hasta la consumación. Ven el desarrollo de la redención, la fidelidad de Dios en la historia y la unidad de las Escrituras. Este tipo de enseñanza obliga tanto al pastor como a la congregación a enfrentar cada texto, incluyendo aquellos incómodos sobre el pecado, el juicio y la santidad. La exposición verso por verso también fortalece el discernimiento. Los creyentes aprenden a identificar la falsa doctrina porque han sido entrenados por la misma palabra. Se vuelven como los bereanos examinando todo a la luz de las Escrituras. Produce cristianos maduros que no son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice Efesios 4, versículo 14. Si asiste a una iglesia que prioriza el entretenimiento sobre la exposición, debe decidir si continuará tolerándolo. El Señor ha mandado a sus pastores a alimentar al rebaño, no a divertirlo. Ha mandado a su pueblo a estudiar para mostrarse aprobado, no a ser espiritualmente perezoso. La responsabilidad recae tanto en el pastor como el oyente, es decir, tú. Pregúntate, ¿tengo hambre de la palabra de Dios o solo quiero sentirme bien? ¿Estoy dispuesto a someterme a la disciplina de la enseñanza verso por verso o huyo de ella porque me confronta? ¿He escogido mi iglesia en base a la verdad o a las tendencias? Si los bereanos examinaron las enseñanzas del mismo Pablo, el apóstol, ¿cuánto más deberías examinar las de tu pastor? Prueba todo a la luz de las Escrituras. La salud de tu alma depende de ello. La iglesia está muriendo de hambre por falta de verdad. Los pastores están llamados a alimentar al rebaño con la palabra de Dios, protegiéndolo de los lobos, guiándolo con la verdad y pastoreándolo en sana doctrina. Pero muchos pastores hoy han abandonado ese deber, escogiendo la popularidad sobre la fidelidad. Sin embargo, las ovejas también tienen responsabilidad. Muchos ya no quieren madurar espiritualmente, rechazan la enseñanza y prefieren ser entretenidos, prefieren seguir siendo niños espirituales que santos maduros. Si realmente ama al Señor Jesucristo, amará su palabra, tendrá hambre de ella, la estudiará, se someterá a ella. No se sentirá satisfecho con predicaciones superficiales ni con espectáculos emocionales. Buscará una iglesia que honre la autoridad de las Escrituras mediante una enseñanza fiel verso por verso. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Ese mandato aún resuena hoy, y es a través de la enseñanza verso por verso, por medio de la exposición cuidadosa de cada palabra que procede de la boca de Dios, que la iglesia es alimentada, los santos son santificados y la verdad se preserva para la siguiente generación. Así que te pregunto otra vez, ¿a qué clase de iglesia asistes? ¿Estás sentado bajo un pastor que guarda, guía y alimenta con la palabra de Dios? ¿O bajo un bufón que entretiene tus emociones mientras mata de hambre tu alma? ¿Vestido con las últimas modas pastorales solo para verse bien? Estas verdades y su contexto histórico se exploran con mayor profundidad en mi película Lobos entre nosotros. Te invito a verla en el enlace a continuación y a suscribirte para recibir videos semanales diseñados para fortalecer tu fe y fomentar una devoción firme a Cristo y su palabra. Y también te exhorto a que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 y 4. Y también deseo que tenga una semana bendecida.